Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y hoy vengo a leerles un cuento de Helen Garner. Helen Garner es una escritora que nació en los años 40 en Australia, quien es una excelente narradora de historias. Por muchos años fue profesora de colegio y más tarde se dedicó a ser periodista y a escribir libros de ficción y no ficción que ojalá puedan leer. El cuento que les traigo hoy forma parte de un libro que se llama Historias Reales y habla precisamente de su experiencia como maestra. Se llama La profesora. Lo escogí porque además de haberme atrapado cuando lo leí, me hace sentir esperanza en esa hermosa y difícil labor de enseñar. Y además coincide con la película Escritores de la Libertad que vi ayer en Netflix y que se me pareció mucho a la lectura. Les recomiendo ambos. El cuento dice así. La profesora. Me ha ocurrido media docena de veces. Últimamente estoy volviendo a casa por Edinburgh Gardens o por la calle Brunwich al anochecer y los veo una manzana más adelante, paseando tranquilamente, empujándose, avanzando hacia mí. Sus piernas son un matorral en movimiento, chavales fornidos, 8, tal vez 10. Sigo caminando, pero no les quito el ojo y mis pies están atentos a la orden de despegar. No son charpis, son italianos y griegos, todos chicos, todos vestidos con cardigan granate o verde con una doble lista negra alrededor del pecho, vaqueros Levi's o Wrangler perfectamente ajustados que dejan ver una tira de calcetín y zapatos rojizos de tacón grueso. Me aparto al borde del camino para dejarles pasar sin enfrentarnos. Se despliegan un poco, se toman mi deferencia como un derecho. Ahora están lo bastante cerca para que distinga la cara en la penumbra. Y no pasa nada, porque el primero es Chris, del Instituto Fitzroy, y dice, «Hola, señorita». Y el resto son críos que me han sonreído y saludado cientos de veces en el patio del colegio. Ya llevaba un año dando clase en el Fitzroy High de Melbourne, cuando en 1972 me mudé a una casa justo enfrente del instituto. Algunos profesores de los que piensan que si los chavales conocen tu apellido, tienen algo que usar en tu contra, me advirtieron de que me complicaría la existencia si no separaba el trabajo del resto de mi vida. Fue la única casa que encontré, pero nunca me he arrepentido. La noche que me instalé estaba en la puerta delantera preguntándome si me daba demasiado pereza recoger el jardín. 2 chicos de mi antigua clase de segundo pasaron por delante y se pararon a charlar. Jim, un chico listo y enjuto al que la mayoría de profesores consideraban un vago, respondía al sobrenombre de El Rey, y era tratado con respeto por la gente con perspicacia social. Spiro era uno de esos chicos que ya son hombres con 15 años. En la familia eran 12 hermanos. Lo había visto en el parque con alguno de los pequeños. Se le veía a gusto con ellos. No le daba reparo coger a un niño en brazos. Tenía la costumbre de mirarte con los ojos entornados y la cabeza ladeada. Su cortesía era instintiva. Rara vez asistía a clase y no respetaba las normas sobre uniformes, así que a la dirección no le gustaba, pero no conseguían inmutarlo. Simplemente le resbalaban las broncas de los profesores. ¿Se ha mudado aquí, señorita?, preguntó Jim. Sí. ¿Por qué, señorita? Es un estercolero. Miré la casa. La pintura se desconchaba, el tejado tenía goteras, las malas hierbas devoraban el jardín. Era un estercolero, si vivías en una de esas casitas relucientes de la calle Woodhill, que cuidaban mujeres con pañuelo negro que no sabían inglés y descansaban por la noche sentadas en el porche, contemplando la calle con gesto impasible. Bueno, a mí me gusta, supongo, repliqué, algo arrepentida. Permanecimos en amistoso silencio en el aire nocturno. Jim silbó tranquilamente entre dientes. Spiro examinó el jardín descuidado. ¿Qué piensa plantar, señorita? Flores y algunos árboles. ¿Flores?
No necesita flores, señorita. Necesita tomates, lechugas y judías. Valoramos el consejo. Se dispusieron a seguir su camino. De una cosa puede estar usted segura, señorita, dijo Jim con su sonrisa irónica y cordial. No le robarán nada. Nos despedimos. Nunca planté las hortalizas, pero tampoco me robaron nunca nada. Yo había enseñado a inmigrantes antes, pero Fitzroy High es una de esas escuelas legendarias del exradio que ya no cabe describir como australianas. En ninguna de las clases que impartí había más de 4 estudiantes con apellido australiano. Sorprendía ver una cabeza rubia. La dirección luchaba por asimilar a los chavales en algún molde reconocible. Los derrotaban mediante cientos de sutilezas. El primer comunicado oficial del año incluyó directrices para los profesores sobre las pepitas de calabaza. En él se nos informaba de que comerlas era una costumbre mediterránea que la escuela no permitía. La razón aducida era que las cáscaras ensuciaban. A mí no me parecían más sucias que los Chessels. La mayoría de las chicas tenían agujeros en las orejas y llevaban pendientes desde bebés. Los únicos adornos permitidos por la escuela eran aretes sencillos de oro. En la época en que estuvo de moda lucir trillones de coloridas pulseras de plástico, los profesores se empeñaron inútilmente en evitar semejante vistosidad. Las chicas seguían llevando las pulseras y cuando se acercaba un superior, se las tapaban con las mangas. Una de las profesoras mayores susurró a una silenciosa reunión del claustro que las vírgenes no lucían esas pulseras. El número de pulseras de la niña indicaba con exactitud lo lejos que le quedaba la virginidad. Al fin y al cabo, añadió la profesora, una de las cosas que debemos enseñarles es buen gusto. Se organizaban reuniones semanales por sexo. No sé qué les contarían a los chicos, pero en la reunión de las chicas escuché a una superior afirmar: las chicas debemos ser recatadas, calladas, trabajadoras y estar presentables en todo momento. Una profesora acostumbraba a repetir: niñas, si enderezáis la espalda y os apartáis el pelo de los ojos, podréis llegar a algo en la vida. Lo que a mí, producto de una escuela femenina de provincias, me asombraba era la terquedad con que los chavales se resistían a las normas. No se organizaban ni se presentaban. Desacataban. Si la presión se volvía excesiva, se desentendían. Y no obstante, odiaban que los expulsaran. A un chico lo expulsaron una semana y lo vi apoyado a diario en la cerca de mi casa, mirando con añoranza la escuela donde sus colegas caminaban peligrosamente por la cuerda floja de ese día. En los otros 3 centros donde había enseñado me había mostrado autoritaria, capaz de mantener la disciplina. No fueron solo consideraciones políticas o pedagógicas las que cambiaron mi actitud en Fitzroy High. Fueron los críos. Supongo que me enamoré de ellos, de los 900. En otros institutos había conocido a chicos problemáticos, o superdotados, o responsables, o antisociales. Pero de algún modo los de Fitzroy desbordaban tales categorías. Para empezar, me hacían reír. No recuerdo haber conocido a niños más alegres y entusiastas. Cada clase superaba la cuota habitual de payasos. Las obras que inventaban rebosaban hilaridad. En una clase de segundo que tuve durante un año, 2 italianos llamados Claudio y Joseph presentaban semanalmente obras tan desternillantes que nos retorcíamos encima de los pupitres enjugándonos las lágrimas. Las obras siempre trataban de un camarero y un comensal en un restaurante, una vieja pareja cómica. Un niño llamado Ilia escribía historias mágicas maravillosas. Era capaz de recrear los cuentos de hadas que le habían contado sus abuelos en Yugoslavia, o escribir sobre ir a un partido de fútbol y no darse cuenta hasta que se levantaba al final
de que se había sentado encima de un chicle. Lemonia podía romperte el corazón con un relato sobre una estilográfica extraviada y Dora explicándote sus sueños. Tal vez su inglés fuera rocoso, pero en sus tuétanos se escondía un humor delicado, puro, que nada podía corromper. No solo me hacían reír, cuidaban de mí, pasaban por casa de visita, jugaban con mi hija, compartían conmigo su comida, me llevaban fotos familiares y porciones de las tartas de boda. Se preocupaban de incluirme en sus bromas y sus juegos. Ahora, al echar la vista atrás, no estoy segura de que fue primero mi decisión de conceder la mayor libertad posible en el aula o su amistad sincera. El segundo año en el instituto, no sé cómo, comenzamos a compartir tantas horas fuera del centro como dentro. Cuando hacía buen tiempo, íbamos a la piscina o al parque. Cuando no teníamos dinero, íbamos en grandes cuadrillas caminando a todas partes, al museo, la Universidad de Melbourne, los jardines de Fitzroy, los márgenes del Merry Creek, el Teatro Carlton, el cementerio o la Catedral de San Patricio. Combinaban una sofisticada habilidad para manejarse en su área inmediata con una ignorancia pasmosa de cómo encajaba dicha área en el conjunto de la ciudad. Desde nuestra clase, en el piso de arriba, la mayoría de los alumnos de primero y de segundo no tenían claro en qué dirección quedaba la ciudad. Algunos no habían pasado de la calle Johnston, el límite de su barrio, pero apenas a 1 kilómetro de la calle Burke. Por otro lado, algunos, chicos por supuesto, vendían periódicos en la ciudad y regresaban con cuentos de borrachos, de trabajar para los jefes o nadar en el club de las plumillas. A final de curso fuimos de excursión a la península de Mornington, a 1 hora en coche hacia el sureste de Melbourne. La mayoría no había oído hablar de ella. Les pareció el fin del mundo. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más claro quedaba que estaba de su parte. Todavía no comprendo cómo ocurrió. Intuí algo cuando ciertas profesoras con antigüedad me recomendaron que dejara de ir a la escuela en vaqueros. Durante un tiempo obedecí, después cambié de parecer. En nuestros largos paseos y en los ratos en el parque y la piscina, terminé conociendo bastante bien a los chicos. Si un crío estaba poniéndote aceite solar en la espalda o tú le estabas poniendo una tirita en una ampolla, es probable que la conversación sea sincera. Algunos empezaron a llamarte Helen, pero el hombre es un animal de costumbres y solían dirigirse a mí así: Helen, bajo a almorzar, señorita. En un par de ocasiones incluso me llamaron mamá. Les ocurre a muchas maestras. Siempre, por lo que fuera, fueron chicos, y siempre se avergonzaron del desliz. Durante las caminatas se esforzaban por enseñarme a leer los carteles en griego de la calle Smith. Los chicos de Clifton Hill me llevaron a conocer al que había sido su maestro de 6º curso cuando pasamos frente a su antiguo colegio. Aprendimos a obviar los roles de cada uno y cuando convenía, incluso a no vernos. Eran de trato muy fácil. Una vez nos pasamos la tarde a orillas del Merry Creek. Uno de los chavales, un australiano llamado Johnny, se quedó conmigo toda la tarde. Conversábamos placenteramente sobre esto y aquello, mientras nos abríamos paso por la margen del arroyo, cuando convine con él que sería más fácil pasearse por el prado de la cima que entre las rocas y hierbas con los demás chicos. De todos modos, comentó Johnny, estoy demasiado gordo para tanto ejercicio. Yo soy demasiado perezosa, dije. ¿Y yo? Oh, no, no es que sea perezoso, es que paso. Un día nos acercamos andando a la mampostería monumental de la calle Nicholson. Les advertí de lo peligroso que era el taller si no se andaban con ojo. Grandes losas de mármol balanceándose en lo alto o apoyadas de cualquier modo unas contra otras. El fragor y aserrín del ambiente, el polvo por doquier. Como todos los lugares peligrosos, resultaba
muy atractivo. Conseguimos permiso para entrar y los trabajadores estaban explicándoles a los chicos lo que hacían cuando un gringo aterrador hendió el aire polvoriento. Alguien había chocado con un bloque de mármol y lo había derribado sobre el pie de Angelo, un chico griego rollizo. Chillaba de miedo y dolor. Entre dos hombres levantaron el mármol y descalzaron al chico. El pie se le infló en el acto como un globo rosa. Saqué el resto a la calle. Tenían las caras blancas. Angelo había dejado de gritar y sollozaba por lo bajo. Lo metí con 2 amigos en un taxi y los demás regresamos a pie a la escuela, desmoralizados y asustados. Sobre todo les preocupaba lo que me pudiera pasar. No ha sido culpa suya, señorita, no ha sido culpa suya, repetían. De vuelta en el instituto descubrimos que Angelo y sus amigos habían tardado casi tanto como nosotros en llegar, porque el taxista los había tenido dando vueltas por Edinburgh Gardens, fingiendo que no entendía lo que decían. Sí se veía el instituto, señorita, pero el hombre no paraba de dar vueltas. Estaban todos a punto de llorar. Llevamos a Angelo a las oficinas y telefonamos a su madre que trabajaba en una fábrica en la zona sur de Melbourne. Pero cuando llegó, Angelo empezaba a disfrutar, hinchado como un pavo frente al despacho del director. Su madre y yo lo llevamos al médico para que lo hicieran radiografías. Pasamos 3 horas en la sala de espera y su madre tuvo que pagar $13. No había nada roto. Al día siguiente, los chicos escribieron un relato sobre el horrible accidente de Angelo. Tenían el corazón curtido y lo transformaron en una comedia. ¡Pupa, pupa!, gritaba Angelo, tirándose de los pelos al principio de la implacable versión de Rooney. De hecho, montó tal escandalera que tuvimos que volver al instituto. Cuando Angelo regresó a los pocos días con una pantufla, leyó los cuentos y supo que se había convertido en un héroe. Cada semana les pedía que escribieran lo que llamábamos el informe semanal. Trataba sobre lo que quisieran, algo que hubieran hecho, pensado, escuchado, leído o visto en la tele. Al cabo de un tiempo, muchos, en esencia, me escribían cartas. Hasta las encabezaban con «Querida señorita». Escribían sobre coches nuevos, rumores escolares, aventuras amorosas, precios en los mercados, llaves extraídas, parientes llegados de Europa, lágrimas derramadas en aeropuertos, riñas familiares. «Esa cabeza tuya viene de 1860», me contó un niño que le había dicho su madre. Al principio, algunas de las cosas que escribían me asustaron un poco porque tuve que decidir definitivamente en qué bando me posicionaba. Me enteraba de quién hacía novillos, los padres de quién no lo sabían, quién robaba y qué y a quién habían trincado y quién tenía problemas con la policía, quién pegaba a quién en el patio, quién estaba enamorado y quién atemorizaba. Me lo callaba. Pillaron a uno allanando una casa en Carlton. La escuela había renunciado a cualquier esperanza de controlarlo y le concedió una exención para trabajar antes de que cumpliera 15 años. Entró a trabajar en una fábrica de zapatos. En su último informe semanal se despidió. Las chicas que abandonaban el instituto tendían a hacerlo con menos alboroto administrativo, pero más llantos. A algunas les mandaban a escuelas católicas, femeninas porque se habían vuelto incontrolables. Una chica simplemente desapareció. Las que pillaban robando o haciendo pellas recibían el castigo cabizbajas, salvo una que yo recuerde, Vera, una robusta yugoslava a la que un profesor furioso acusó erróneamente haber arrojado algo que había roto la ventana de su aula. Vera se puso a gritar de rabia delante de toda la clase. Lloró a mares, sollozó ruidosamente y proclamó su inocencia con tal vehemencia que obligó al profesor a dejarla tranquila. A excepción de alumnas como Vera,
y varias chicas de Clifton Hill eran los chicos los que dominaban el aula y el patio con sus extravagantes estallidos de ruido, violencia o risa. Las chicas agudamente conscientes ya a los 12 o 13 años del papel que se esperaba que cumplieran, eran una compañía más fácil, menos espectacular. Se diría que tengo menos anécdotas sobre ellas porque eran más tranquilas, más constantes, les preocupaba menos impresionarme y divertirme, y físicamente estaban más relajadas conmigo. Cuando caminaban, llevaban a una colgada de cada brazo. Me abrazaban sin avergonzarse, se apretujaban para sentarse conmigo a la mesa, me preguntaban qué me pasaba si parecía preocupada. Una vez que cogí la gripe, 3 chicas de cuarto entraron al tropel en mi dormitorio con un paquete de algodón y una botella de alcohol desnaturalizado. Haciendo caso omiso a mis protestas, empaparon de alcohol el algodón y me lo sujetaron al cuello con un pañuelo. «Así, señorita», dijeron en tono severo, «y no se lo quite hasta que se mejore». En el instituto había un pequeño grupo de niños franceses. Se juntaban en el patio vestidos con elegancia y algo altaneros, resistiendo como una isla en mitad de la masa remolinada de cabezas morenas de griegos e italianos. Una chica francesa de mi clase escribió con lo que solo puede definirse como hastío: «Dios, ¿cómo puedo soportar este lugar?». En un suburbio griego, cuando Theodorakis vino a Melbourne, dio un concierto gratis con su banda en la sede del distrito de Collingwood, para los estudiantes de la zona de Collingwood-Fitzroy. Los griegos enmudecieron de orgullo, los otros de perplejidad ante una música de emociones tan intensas. Hacia el final, los primeros se habían levantado a bailar. Apenas podían hablar, sus rostros resplandecían. En la noche griega de la escuela, las chicas bailaban ataviadas con blusas y faldas largas y monedas colgándoles de la frente. A los chicos no les daba vergüenza lucir trajes con faldas y zapatos puntiagudos con pompones. «¿Cómo van a reírse de ellos mañana?», exclamó una madre italiana de pie a mi lado. Pero no. No se rieron ni los chicos vestidos de cuero que observaban desde la puerta. El pasatiempo más popular del instituto no era el alcohol ni el speed, sino el juego. Los más jóvenes apostaban el Scrabble, las cartas o arrojando monedas a la pared. Los de sexto jugaban partidas interminables de póker. Los que eran lo bastante grandes, aunque menores de edad, para entrar en bares que ellos llamaban recreativos, jugaban a las máquinas. George, de mi clase de segundo, tenía 14 años y aparentaba 20. Ganó $60 a las máquinas y los trajo al instituto para fardar delante de la clase. Alguien más lo vio con el fajo de billetes y se chivó al director. George no podía explicar de dónde había sacado el dinero, porque sabía que si contaba la verdad, le buscaría problemas con la policía al propietario del bar, que desde luego no volvería a abrirle sus puertas. Todo el mundo pensó que lo había robado. No consiguieron doblegarlo, así que avisaron a sus padres. Después todos dejaron de hablar del tema, y George abandonó los estudios y se puso a trabajar. Le vi hace pocos días paseando por la calle Johnston, cargado con la bolsa de una aerolínea. No nos reconocimos hasta casi nos cruzamos porque se había cortado el pelo como un Sharpie, y yo solo me fijé en eso y pasé de largo. Pero él me paró y me dijo: «Hola, señorita, ¿cómo le va?», y me dedicó su sonrisa amable de siempre. Sabes que estás perdiendo facultades cuando ves el peinado antes que la cara. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo.